Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser sistemas de compresión, pero no necesariamente para tratamiento biológico. Es decir, vamos a ver compresores, pero no específicamente de aire, ¿ya? Sino de cualquier gas. Dentro de estos compresores, o mejor dicho, para poder entender el funcionamiento de este compresor, vamos a tener que diferenciar si es que el gas se encuentra como gas ideal o como gas real. Esto vamos a ver. ¿De acuerdo? Un gas ideal es un gas hipotético que cumple con una ecuación que es esta. Esta ecuación se conoce como ecuación de estado. ¿Ya? Entonces, aquellos gases que cumplen con esta condición se conoce como gas ideal. Por lo general, suele ser los gases que se encuentran a temperatura y presiones bajas. Por eso se suele relacionar con temperatura y presión ambiente. Pero realmente no es ambiente, sino es a temperatura y presión baja. Ya me voy a hacer entender por qué. ¿Ya? Ahora, un gas real, en cambio, sería aquel que no cumple con esta ecuación. Si no, tenemos que buscar otra ecuación de estado para poder entender cuál es su comportamiento. ¿Ya? Y le podríamos definir como que este gas va a ser aquel que trabaje a temperaturas y presiones altas. ¿Ya? Eso tendrán en presente, ¿no? El gas ideal, gas real. Un poquito más a profundidad se podría definir como un gas ideal, aquel en el cual no se toman en cuenta las interacciones, las fuerzas intermoleculares y el volumen real de la molécula. Mientras que en un gas real ya es necesario tomar en cuenta estas dos propiedades. ¿Sí? Entonces, en gas ideal no se toma en cuenta, en el gas real sí se toma en cuenta. Esa es otra forma de definir. ¿Ya? Ahora, me van a preguntar temperaturas y presiones altas con respecto a qué. Ya. ¿Quién se acuerda cuál es este punto C? ¿Cómo definimos este punto C? Este punto es el punto donde ya no se reconoce si es, en qué estado de la materia se encuentra. Este punto se conoce como el punto crítico. ¿Ya? Entonces, es un gas ideal cuando tenemos un comportamiento, perdón, cuando tenemos unas condiciones muy bajas con respecto a su punto crítico. Es decir, nosotros, si su temperatura crítica es, qué sé yo, unos 500 Kelvin, se considera como gas ideal cuando está muy por debajo de esta temperatura. Mientras que si es que sigue subiendo la temperatura, es decir, ya se acerca más a los 500 Kelvin, va a tener un comportamiento ya ahora de gas real. Entonces, si ustedes se fijan, en este gráfico se puede apreciar lo siguiente. Nosotros tenemos un fluido que empieza comportándose de esta manera. Luego, al seguir subiendo las condiciones, ya cambia su forma y va a seguir subiendo las condiciones hasta que ya no tiene este mismo comportamiento. ¿Sí le ven? Hasta que se convierte de hecho en una línea. Esta desviación del comportamiento del gas ideal es del gas real. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre esta zona de aquí, que podemos decir que son gases reales, con esta zona de acá, que son gases ideales? La diferencia está en que en el gas ideal no tomo en cuenta esto, la fuerza intermolecular, ¿ya? En el gas real sí tomo en cuenta, ¿ya? Eso hay que entender para poder ver cuál es la diferencia. ¿Ya? Ahora, una forma de poder aproximar desde los gases reales a los gases ideales es poniéndole o introduciendo un factor de corrección. ¿Ya? Si ustedes le ven, al final de cuentas, si es que yo le coloco un factor de corrección a esta curva, me va a dar nuevamente el comportamiento de gas ideal. Entonces, este factor de corrección se conoce como factor de compresibilidad. ¿Ya?
¿En qué se fundamenta el factor de compresibilidad? El factor de compresibilidad, como les decía, no es nada más que un factor de corrección que corrige la desviación desde el gas real al gas ideal. Pero este se fundamenta en una teoría, o no es una teoría, es un principio. Se fundamenta en el principio de los estados correspondientes. El principio de los estados correspondientes lo que dice es que cualquier gas, es decir, todos los gases, sea helio, sea neón, sea cloro, sea hidrógeno, todos estos van a tener un comportamiento similar cuando se encuentran cerca de su punto crítico, ¿ya? Entonces, cuando cumplen con esto, nosotros podemos decir que todos estos gases tienen un mismo comportamiento. Ahora, el helio no tiene el mismo punto crítico que el neón y tampoco tiene el mismo punto crítico que el cloro o que el hidrógeno. La forma de poder relacionar entre el punto crítico entre cada uno de estos gases es unas propiedades que se normalizan, es decir, un cálculo de unas propiedades nuevas que se conocen como las propiedades reducidas. Estas propiedades reducidas no es nada más que una relación entre la presión del trabajo y la presión crítica, o en su defecto la temperatura sobre la temperatura crítica, o lo mismo con respecto al volumen. ¿Ya? ¿Para qué me sirven estas propiedades reducidas? Me sirven para determinar cuál es el factor de compresibilidad. ¿Ya? Aquí, antes de seguir. Si nosotros dijimos que el factor de compresibilidad era un factor de corrección, lo que vamos a hacer es corregir esta fórmula. Entonces, simplemente le introducimos aquí Z, donde Z es el factor de compresibilidad. Ya. Ahora, les decía cómo calcular el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad se calcula a partir del principio de los estados correspondientes, que era, en otras palabras, las propiedades reducidas. Presión reducida, temperatura reducida, volumen reducido. ¿Ya? Esto, ahora, actualmente existe una forma muy fácil de determinar el factor de compresibilidad. Se conoce como la carta generalizada de compresibilidad. ¿Ya? Esta carta generalizada de compresibilidad no es nada más que una carta o un gráfico mediante el cual vamos a determinar Z a partir de sus valores reducidos. Es esta la carta que les mencionaba, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esta carta? Les voy a pasar a la más grande, que sería esta. Entonces, en esta carta, ustedes van a tener en el eje de las X la presión reducida. Y en el eje de las Y, en el lado izquierdo, vamos a tener el factor de compresibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros, antes de esto, como les decía, teníamos que ya calcular la presión reducida y la temperatura reducida, ¿ya? O incluso también el volumen reducido. Entonces, en el eje de las Y, perdón, en el eje de las X tenemos a la presión reducida. Estas curvas, estas líneas llenas que van hacia arriba, son la temperatura reducida a diferentes valores, ¿no? Mientras que las líneas punteadas que ustedes ven aquí vienen a ser el volumen reducido. Son estos valores de aquí. Esto es volumen reducido, este es temperatura reducida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtengo el valor de compresibilidad a partir de esta gráfica? Calculo cualquiera de las dos propiedades. Vamos a hacer para el ejemplo PR y TR. Digamos que me dio un PR de 10 y un TR de 1. ¿Ya? Entonces, busco en el eje de las X dónde está mi PR de 10. Está aquí. Entonces, esta línea que le voy a marcar con celeste. Ya. Y también busco dónde está la curva TR. La curva TR es esta que baja. Si le ven, es la primerita. Entonces sería aquí. Este punto donde se cortaron las dos
las dos rectas o las dos curvas, va a ser mi punto de referencia. Entonces, obtenido este punto de aquí, lo que hago es proyectar hacia el lado izquierdo. Y determino cuál es el valor del factor de compresibilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener 1, 2, 3, 4. Entonces, este sería 1,28 más o menos. Este es el valor del factor de compresibilidad para estas condiciones. Y con el volumen es igual. Digamos que tenemos la presión reducida, ¿no? Está muy lápiz. Ya, tenemos la presión reducida. Marcamos la línea recta y en cambio ahí vemos las curvas del volumen reducido. 0,15, 0,10, 0,15 y así. Y vamos viendo dónde corta, donde se crucen las dos curvas hacia la izquierda. Es lo mismo, literal. Verán, esta es la carta generalizada de compresibilidad. Ustedes en el internet van a encontrar varias cartas, pero no es que sea diferente, sino simplemente es la misma carta a diferente escala. Ustedes pueden encontrar de 0 a 5, de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 20, etc. Simplemente va a variar la escala. Es como hacerle un zoom en cada una de estas partes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la única diferencia. Vamos a hacer el ejercicio que está propuesto. Nos dice, determine el volumen específico del vapor de agua medido a una temperatura de 350 Celsius y una presión de 15 megapascales, mediante A, la ecuación de gas ideal, y B, mediante el factor de compresibilidad. Entonces, en esta ocasión vamos a comparar qué es lo que pasa con la ecuación de gas ideal versus el factor de compresibilidad. ¿Ya? Partamos de lo más fácil, que sería el literal A. El literal A me dice que como es un gas ideal, puedo utilizar esta fórmula de aquí. PV es igual a RT. ¿Ya? Me pide el volumen específico, entonces despejo el volumen específico. Me va a quedar R por T sobre P. Ahora, esta R no es la constante universal. Esta es la R para el agua. Entonces, la R para el agua va a ser igual a la constante universal dividido para el peso molecular. Hagámoslo con otro color para que se pueda apreciar. Ya. Entonces, si nosotros tenemos la temperatura en Kelvin y la presión en kilopascales, ¿qué constante universal podemos utilizar? Sería kilopascales, metro cúbico por kilomol Kelvin. ¿Ya? Correcto, está muy bien. Entonces, aquí les va a dar, perdón, el RU va a ser estas unidades y el peso molecular ya sabemos que son 18 kilogramos por cada kilomol. 0,46. Quedaría en kilopascales, metro cúbico, kilogramo Kelvin. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta R, nos haría falta simplemente reemplazar. El volumen es igual a 0,46. No le voy a poner las unidades porque ya sé que me quedan las mismas. 350 más 273, 623 dividido para la presión, 15.000. 0,019. ¿Qué unidades? Hemos obtenido el volumen del agua con la fórmula de los gases ideales. Ahora, este es el literal A, gases ideales. ¿Cómo saber si es que este está bien aplicado como gas ideal o como gas real? Fácil, chicos, de aquí viene una explicación que quiero que me presten atención. Habíamos dicho que PV es igual a ZRT, ya con el factor de corrección. Si Z tiende a 1, ¿qué es lo que sucede? Es un gas ideal, ¿correcto? Entonces, esta es una forma de saber si es que está como gas ideal perdón, como que su comportamiento es más como gas ideal o como gas real. Si es que Z tiende a 1, es decir, es muy cercano a 1, gas ideal. Si es que se aleja de 1, gas real. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para nosotros poder determinar esto, tendríamos que
calcular Z. Ahora, Z les había dicho que se calcula con las propiedades reducidas. Entonces, las propiedades reducidas vamos a calcular solamente presión y temperatura. Bueno, como habíamos visto anteriormente, cuando estamos hablando de gases reales también existen otras ecuaciones de estado. Estas ecuaciones de estado, la más básica o la primera que se publicó fue la de Van der Waals. En esta ecuación de estado, si ustedes se fijan, realmente es muy parecida a la ecuación de los gases ideales, sino que aquí se incluyen dos términos que es el factor A y el factor B. Este factor A está relacionado con lo que son las fuerzas intermoleculares y este factor B está relacionado con lo que es el volumen de las moléculas. ¿Ya? Estos dos factores es propio para cada gas. De hecho, aquí ustedes pueden ver los diferentes valores para diferentes gases. Otras ecuaciones de estado que también son bastante utilizadas son las que se presentan aquí. La de Redling-Wong, o también llamada RK, la de Sobel-Redling-Wong, o SRK, y la de Penn-Robinson, o llamada PR. La diferencia entre una y otra es cómo calcula los factores de corrección. Si ustedes se fijan, todas tienen una fórmula base muy parecida a la de los gases ideales. Muy parecida. Ya. La diferencia entre uno y otro es que va aumentando ciertos factores. De aquí, por ejemplo, alfa, luego cómo calcular alfa, etc. ¿Ya? Un factor de corrección bastante importante dentro de lo que son gases es el factor acéntrico. Este factor acéntrico es un factor que me sirve para calcular el factor de compresibilidad y que habla acerca de la esfericidad o la medida de la esfericidad de una molécula. Para lo que es aire, se suele utilizar la ecuación de Penn-Robinson. Penn-Robinson también se suele utilizar para hidrocarburos, ahora que ¿ya? Tendríamos esto. Ahora vamos a hablar acerca de mezcla de gases. La mezcla de gases es importante a nivel industrial debido a que no es muy raro manejar gases puros, sino siempre se va a tener en mezcla. De hecho, el aire habíamos visto que era una mezcla. Cuando tenemos mezcla de gases, aquí nosotros también tenemos que diferenciar si es que son mezcla de gases ideales o mezcla de gases reales. Esto también hay que diferenciar. ¿Cuál va a ser la principal divergencia entre uno y otro? En el ideal, nosotros calculamos con la misma formulita que es PV es igual a RT, mientras que en el real nosotros debemos determinar Z, pero para la mezcla. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo determinar Z para una mezcla de gases? Ya que estábamos hablando de mezcla de gases reales. ¿Cómo determinar Z? Esta Z se va a calcular a partir de la regla de Kay, en la que la regla de Kay me dice que para determinar el factor de compresibilidad se puede calcular propiedades pseudocríticas. ¿Ya? Me voy a basar solo en la temperatura y en la presión. Voy a calcular propiedades pseudocríticas y a partir de estas propiedades pseudocríticas voy a poder determinar mi factor de compresibilidad. En otras palabras, voy a determinar una presión crítica para la mezcla y una temperatura crítica para la mezcla. ¿Cómo lo hago? Justo con esta regla de Kay, que me dice que la presión pseudocrítica es igual a la sumatoria de la fracción molar, escucharánme bien, fracción molar del componente por su presión crítica. Y lo mismo sería para la temperatura. La sumatoria de las fracciones molares por su temperatura crítica. ¿Ya? Entonces, calculado las propiedades pseudocríticas, yo puedo determinar las propiedades pseudo reducidas. Y con las propiedades pseudo reducidas puedo calcular el factor de compresibilidad.